mentir, engañar, desorientar. Estas son las tácticas del presidente ruso Vladimir Putin mientras intenta impulsar la narrativa de que Rusia está ganando la guerra en Ucrania con facilidad. Quiere que su gente crea que todo va estupendamente en el frente de batalla. Pero la verdad es muy diferente de la realidad alternativa que Putin está intentando presentar. Las falsas victorias de Rusia están siendo expuestas, y esta es la brutal verdad sobre lo que realmente está sucediendo. Primero está el pueblo de Chasiv Yar. Durante más de 16 meses, ese pequeño pueblo ucraniano ha sido objeto de brutales ataques por parte de las fuerzas rusas, mientras Putin intenta desesperadamente reclamar el asentamiento. Y el 31 de julio, Putin afirmó que Rusia finalmente había obtenido lo que quería, según National Broadcasting Company News. Chasiv Yar había caído, con Rusia marcando su supuesta victoria, lanzando al menos 308 drones y 8 misiles de crucero a otras regiones de Ucrania, matando al menos a 6 personas, incluyendo a un niño de 6 años. La ciudad, que albergaba a unas 12.000 personas antes de que Putin lanzara su brutal invasión, ya estaba en ruinas gracias a los constantes asaltos de Rusia. Se había convertido en un pueblo fantasma en el sentido civil, transformándose en cambio en una de las principales ciudades fortaleza de Ucrania en la región de Donetsk. Putin quería derrumbar esa fortaleza, tanto por una victoria simbólica que creía que destrozaría la moral de Ucrania, y porque Chasiv Yar es importante, muy importante. Reuters señala que la ciudad tenía una importancia estratégica para Ucrania al principio de la guerra, gracias a que se encuentra en un terreno elevado. Eso le permitió servir tanto como punto de reagrupación como base de artillería avanzada, desde la cual Ucrania podría lanzar ataques contra el ejército invasor de Rusia. Chasiv Yar era una fortaleza, una ubicación que, gracias a su geografía, terreno y entorno urbanizado, era el lugar perfecto para que Ucrania se atrincherara y causar un grave daño de desgaste a las tropas rusas que intentan tomar Donetsk. Para Rusia, tomar Chasiv Yar representa dar un paso más cerca de superar a Ucrania en Donetsk. La ciudad proporcionará a Rusia la capacidad de rodear otra de las ciudades fortaleza de Ucrania, Kostiantinuca. Ese cerco permitirá a Rusia atacar desde todos los lados, atrapando a los defensores ucranianos en la ciudad. Así las fuerzas de Putin pueden desgastarlos hasta que finalmente caigan. Por lo tanto, la captura de una de las ciudades fortaleza de Ucrania en Donetsk llevará directamente a la captura de una segunda. Chasiv Yar también podría usarse como base, desde la cual organizar y lanzar asaltos de artillería, de la misma manera que Ucrania usó la ciudad anteriormente en la guerra. Desde esa base, Rusia podría dañar las líneas de suministro de Donetsk en Ucrania, debilitando sus defensas en otras áreas. Rusia no gana automáticamente en Donetsk si toma Chasiv Yar. Como señala el ex asesor del Kremlin, Sergei Markov, la ciudad ya no es tan estratégicamente significativa como lo era antes, pero la captura de la ciudad tiene un significado simbólico. Así es como la guerra podría continuar durante muchos años más. Lentamente, el ejército ruso avanzará, informa Reuters citando a Markov en Telegram. Ahora Rusia tiene la ciudad, o eso afirma Putin. La realidad es muy diferente, informó el Kiev Independent el 31 de julio. Dice que el ejército de Ucrania negó casi inmediatamente las afirmaciones de Putin de que Rusia había tomado Chasiv Yar tan pronto como Putin las hizo. El medio citó a Víktor Trejubov, quien es el portavoz de Korditsia, grupo de fuerzas que está ayudando a defender Chasiv Yar. Le dijo a RBC Ucrania que la situación en Chasiv Yar es la misma que en los últimos meses. Rusia simplemente está mintiendo de nuevo, precisamente para que la afirmación se propague a través de refutaciones. National Broadcasting Company sigue esto con su informe. Señala a una plataforma de monitoreo en línea ucraniana llamada Deep State, que publicó mapas mostrando cuánto territorio de Ucrania ocupa Rusia. Chasiv Yar está en ese mapa, que muestra la mayoría de la ciudad marcada como ocupada. Pero una parte de la ciudad está en gris, lo que National Broadcasting Company dice que significa que está bajo control desconocido. En otras palabras, los combates aún continúan en esas áreas, lo que desmiente inmediatamente la afirmación del Kremlin de que Rusia ha tomado toda la ciudad. Nada de esto quiere decir que la situación en Chasiv Yar sea buena para Ucrania. Como señala Emil Kastelhelmi, analista del grupo de monitoreo Blackbird, a Kiev Independent, Rusia posee la gran mayoría de la ciudad. Hemos podido geolocalizar a los rusos en muchas partes de la ciudad, hasta los bordes de la ciudad, dice el analista.
todavía es posible que en los bordes más lejanos y en las afueras de la ciudad. Todavía hay algunos combates en curso, pero es muy probable que los rusos controlen la mayor parte de Chasiv Yar en este punto. Pero la mayoría no es todo. Ese es el punto. Lo que se ve con la mentira de Putin sobre Chasiv Yar es un intento de engañar a cualquiera dispuesto a escuchar, haciéndole creer que Rusia ha progresado más de lo que realmente ha hecho. Eso es lo que Trejubov estaba sugiriendo al comentar sobre la afirmación del Kremlin. Incluso una mentira que se puede refutar fácilmente puede pasar por verdad si se repite lo suficiente. Incluso las refutaciones ayudan a difundir la mentira, que es precisamente en lo que Putin está contando. Espera que la gente escuche que Rusia captura a Chasiv Yar y luego no investigue más. En realidad, Rusia aún no ha tomado toda la ciudad. Los defensores de Ucrania resisten valientemente en sus posiciones. Dado que Putin está tan desesperado por tomar Donetsk, la presencia de esos defensores es una afrenta a uno de sus principales objetivos. Mentir sobre la caída de Chasiv Yar es una táctica diseñada para hacer que Rusia parezca mucho más fuerte de lo que realmente es. Y aunque la ciudad esté al borde de caer, no cambia mucho, según Castelhelmi. Aunque ahora estén afirmando esto, el frente realmente no ha avanzado mucho desde el punto en que estaba la semana pasada. En ese sentido, no es un desarrollo muy radical. La gran victoria rusa en Chasiv Yar no ha ocurrido, y aunque lo haya hecho, no significa mucho. Por supuesto, esto ahora plantea la pregunta obvia. Si Putin está dispuesto a mentir tan abiertamente sobre la situación en Chasiv Yar, ¿sobre qué más está mintiendo? Tanto, empezando con la tasa de bajas de Rusia en la guerra de Ucrania. Esta próxima gran mentira rusa se revela gracias a Roman Kohonets de United 24 Media. Informa sobre una investigación conjunta realizada por el medio de comunicación ruso iStories y el Kiev Independent. Eso revela que Rusia está participando en una práctica sistemática de reclasificar a los soldados que están desaparecidos en los campos de batalla ucranianos como desertores en lugar de bajas. Kohonets trae a colación el caso de un soldado llamado Dmitry Suryov, desplegado en Ucrania en 2022. Suryov pronto desapareció en acción después de un ataque ucraniano contra su unidad que provocó grandes pérdidas. El cuerpo de Suryov nunca fue hallado. Rusia aprovechó felizmente la oportunidad para decirle a la familia del soldado que él había elegido abandonar su unidad, voluntariamente, etiquetándolo oficialmente como un desertor. La madre de Suryov tenía una duda. Nos dijeron que Dmitry se escapó, pero eso es imposible, según le dijo a iStories. Estaba orgulloso de servir. Suryov se une a cientos, quizás incluso miles de soldados rusos que, según la investigación conjunta, han desaparecido en acción y ahora Rusia los ha clasificado como desertores. No hay confirmación de ninguna de estas deserciones. Parece que Rusia está mintiendo sobre el estado de estos soldados, quienes probablemente estén muertos en el campo de batalla ucraniano, en lugar de correr por sus vidas a través de Ucrania, mientras de alguna manera evitan ser capturados por Ucrania o sus propios soldados. ¿Pero por qué la mentira? Bueno, hay dos razones. Comenzando con el deseo de Putin de ocultar la enorme tasa de bajas de Rusia. Rusia no quiere admitir a nadie cuán alto ha permitido Putin que su ejército pague durante una guerra. Se suponía que debía terminar en 5 días, pero ahora ha durado 3 años y medio. Y hay cifras de fuentes ucranianas. El Ministerio de Finanzas de Ucrania revela eso. Rusia ha perdido más de 105 millones debido a muertes, lesiones o capturas en Ucrania hasta el 31 de julio y actualmente tiene una tasa de bajas de alrededor de 1,000 soldados por día. Sin embargo, el ruso promedio no sabe nada al respecto. Putin lo ha diseñado de esa manera. A principios de julio, Newsweek informó que el Kremlin ha dejado oficialmente de informar sobre el número de muertes que Rusia está experimentando en Ucrania en un intento desesperado por ocultar las pérdidas del país. Tenga en cuenta que este informe oficial ruso ya habría sido manipulado para hacer lo más favorable posible. El hecho de que Rusia esté ocultando incluso esas cifras manipuladas revela todo. Newsweek señala que Rostad, que es la agencia de estadísticas estatales de Rusia, no ha publicado ningún dato demográfico clave en ningún momento durante 2025. Ese dato tiende a revelar al menos una parte de las bajas rusas, aunque incluso eso no es completamente preciso. Después de todo, solo se informa de los rusos que han sido recuperados del campo de batalla y confirmados muertos. Miles de soldados rusos nunca llegan a los datos que informa Rostad. Y ahora, gracias a la falsa clasificación de Rusia de los soldados muertos como desertores, muchos más serán eliminados de las cifras de bajas.
Al igual que con la mentira de Chasiv-Yar, todo esto se hace para hacer que Rusia parezca más fuerte de lo que realmente es en la guerra de Ucrania. Cuanto menos muertes se informen, mejor puede afirmar Putin que su ejército está haciendo en el campo de batalla. Y la segunda razón para esta mentira del desertor se reduce a una cosa: dinero. Putin ha hecho un gran escándalo sobre el hecho de que las familias de cualquier soldado ruso que se confirme que ha sido asesinado en Ucrania reciben paquetes de compensación extraordinarios. Nota la palabra confirmado. Esa palabra le da a Rusia mucho margen para manipular las cifras de muertes para que pueda esquivar el pago a las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la brutal invasión de Putin. Y Rusia necesita comenzar a mentir sobre estas muertes porque su programa de compensación le está costando un ojo de la cara. Business Insider hizo ese punto en julio de 2024, en un artículo donde señaló que Rusia tendría que gastar el 6% de todo su presupuesto federal de 2024 para entregar la compensación que promete a las familias de sus soldados heridos o muertos. La factura total del año pasado habría ascendido a unos 26.000 millones de dólares, aunque no se sabe si el Kremlin pagó cerca de esa cantidad. Un abogado de derechos humanos llamado Pavel Chikov habló con Koenets de United 24 sobre la situación, declarando que al clasificar a los militares desaparecidos como desertores, el Ministerio de Defensa no solo se libera de obligaciones financieras, sino que también elimina estas muertes de las estadísticas. Y si una familia rusa se atreve a desafiar el fallo oficial de deserción a través del sistema legal ruso, esos desafíos no llegan muy lejos. No existe un mecanismo claro para hacer tal desafío en Rusia. Quienes intentan crear su propio mecanismo mediante solicitudes para aprender más, acaban recibiendo documentos altamente clasificados y una completa falta de acceso a los registros militares de sus familiares. Eso supone que no reciben simplemente una negación completa. Putin ha establecido un bonito pequeño sistema para sí mismo aquí. Él se comporta como el líder altruista de su pueblo, el hombre que asegurará que el pueblo ruso sea compensado justamente cuando pierdan a sus seres queridos. Pero en realidad, intenta evitar pagar esa compensación tanto como puede. Tanto para ahorrar dinero para alimentar su máquina de guerra, como para ocultar el hecho de que esta misma máquina ha llevado a mucha más muerte de la que él quiere que su pueblo sepa. Eso sin siquiera mencionar a los miles de personas que han muerto por la causa de Putin, luchando en grupos paramilitares y milicias. La British Broadcasting Corporation dijo en febrero que la milicia prorrusa que lucha en Donbass había perdido entre 21.000 y 23.500 de sus combatientes. Las muertes de todos no se informan en Rusia. En Chasiv-Yar, Putin está mintiendo al reclamar una victoria que Rusia no ha ganado. Con sus falsas etiquetas de desertor, está mintiendo para ocultar el hecho de que sus falsas victorias tienen un alto costo que la mayoría de la gente de Rusia no estaría dispuesta a pagar. Otro de los intentos de Putin para engañar proviene de sus afirmaciones relacionadas con el Oblast de Kursk. Kursk puede ser familiar como la región rusa que Ucrania contrainvadió con éxito en agosto de 2024. En un par de semanas después de cruzar la frontera, Ucrania logró ocupar alrededor de 500 millas cuadradas del Oblast, forzando a Putin a una respuesta que lo llevó a reunir una fuerza de combate de alrededor de 50.000 para expulsar a Ucrania. Rusia incluso aceptó alrededor de 10.000 soldados de Corea del Norte para ayudarla a recuperar Kursk, lo cual es otro hecho que Putin se esforzó mucho en evitar admitir mientras sucedía. Esa contraofensiva fue exitosa, según Putin. El 26 de abril, Putin declaró la victoria en Kursk. La British Broadcasting Corporation informa que él afirmó que Rusia había expulsado completamente a Ucrania de la región. Un destacado comandante ruso llamado Valery Gerasimov respaldó esa afirmación, declarando que el último pueblo que Ucrania tenía en Kursk había vuelto a estar bajo el control ruso, poniendo fin oficialmente a la incursión ucraniana después de 8 meses de lucha. Gerasimov también dijo que 76.000 soldados ucranianos habían muerto o habían sido heridos en la lucha, lo cual la British Broadcasting Corporation dice que ninguna otra fuente ha podido verificar independientemente. Claro, esto era una mentira. Incluso en ese momento, Ucrania fue rápida en señalar que Rusia estaba lejos del punto en el que podría afirmar haber retomado completamente Kursk. Dijo que sus tropas aún estaban llevando a cabo operaciones en el Oblast fronterizo, incluso frente a la contraofensiva de Rusia. Habían retrocedido, pero seguían en la contienda. Un par de días después de su anuncio del 26 de abril, Putin incluso se vio obligado a retroceder de manera inusual. El enemigo ha sido expulsado de la región de Kursk.
Pero algunos aún están atrincherados en sótanos y escondites, dijo Putin. Eso está muy lejos de que Rusia tenga el 100% de control sobre la región, y revela que Ucrania todavía estaba luchando. Alrededor de 2 meses después, el 22 de junio, la British Broadcasting Corporation reveló cuán profunda fue la mentira de Putin sobre Kursk. Informó sobre los comentarios hechos por el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sersky, quien dijo que 10.000 soldados rusos todavía estaban luchando contra las tropas de Ucrania en Kursk. Y tenían que estarlo. Después de todo, según Sersky, Ucrania aún controlaba alrededor de 35 millas cuadradas de la región. Concedido, eso es mucho menos de lo que había tomado en agosto de 2024, pero al igual que con Chasifiar, es evidente a partir de esto que Putin se adelantó en su declaración de victoria. La razón de la mentira fue ligeramente diferente esta vez. Mientras que Putin mintió sobre Chasiviar para reclamar una victoria simbólica que Rusia no había ganado, Putin mintió sobre Kursk para protegerse de la ira de su propio pueblo. La incursión de Kursk marcó la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que otro país había logrado ocupar alguna parte de Rusia. Eso humilló a Putin. Dejó en ridículo a un hombre que intenta posicionarse como el protector de Rusia y trajo la guerra que él inició de vuelta a su pueblo. La mentira de Kursk fue aún más propaganda utilizada por Putin para reforzar esa imagen como protector. Incluso mientras sus tropas aún luchan contra Ucrania, en un oblast que Putin dice está 100% bajo el control de Rusia, ahora, mientras que las 3 mentiras discutidas hasta ahora se dijeron todas para ocultar la debilidad del ejército ruso, ¿es esta próxima mentira la que tiene el potencial de ser la más devastadora para el pueblo ruso? ¿Cuál es esa mentira? La economía rusa está absolutamente bien, y no hay nada de qué preocuparse para el ruso promedio. Esta es la afirmación que Putin hizo el 20 de junio entre las advertencias de sus propios asesores financieros, que Rusia está al borde de una recesión masiva que podría llevar al colapso del país, ya sea por arrogancia o un intento desesperado de ocultar la verdad a su pueblo. Putin citó al gran autor estadounidense Mark Twain al decir que los rumores de mi muerte están muy exagerados. Al responder a estos temores económicos, Putin al menos reconoció la importancia de los desafíos económicos de Rusia, agregando que nuestra tarea más importante es asegurar la transición de la economía a una trayectoria de crecimiento equilibrado. Al mismo tiempo, algunos especialistas y expertos señalan los riesgos de estancamiento e incluso recesión. Esto no debería permitirse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué no debería permitirse? Rusia entrando en una recesión o los expertos financieros del país señalando que va a suceder. Cualquiera que fuera el verdadero significado de Putin con esa cita en particular, esta es otra mentira más que está diciendo a su pueblo. La economía de Rusia está lejos de estar bien. Aunque Putin puede alardear del supuesto crecimiento económico anual del 4% en Rusia durante los últimos 2 años, la realidad es que todo ese crecimiento ha venido de Putin, convirtiendo a su país en una economía de guerra. La situación en el terreno muestra que este tipo de economía no puede durar. La tasa de interés base de Rusia es del 18%, lo que hace increíblemente difícil para su gente y empresas obtener préstamos. Y ambos necesitan el dinero extra, porque la tasa de inflación anual de Rusia fue del 92% en julio. Esa cifra masiva en realidad marcó una disminución con respecto a principios de 2025, cuando la tasa superó el 10%. Pero aún es tan alta que crea una crisis de costo de vida en Rusia. Business Insider dijo el 30 de julio que el Fondo Monetario Internacional está prediciendo una desaceleración masiva de la economía de Rusia. El crecimiento aún llegará, pero solo será del 0,9% en lugar del 15% que se predijo en abril. Y todavía hay mucho tiempo para que las predicciones de crecimiento disminuyan aún más, e incluso se reviertan, a medida que Occidente impone más sanciones al petróleo ruso. El mismo medio también reveló en enero que Rusia ha agotado $86.000 millones de sus reservas líquidas nacionales, con esas reservas cayendo desde un máximo prebélico de $117.000 millones a solo $31.000 millones para principios de 2025. En otras palabras, el Fondo de Emergencia de Rusia está desapareciendo rápidamente mientras el país corre el riesgo de sumergirse en un caos económico que Putin niega que esté sucediendo. No sorprende que Rusia esté mintiendo sobre las deserciones de soldados. Para evitar pagar compensaciones, Putin necesita cada rublo que pueda obtener mientras su país enfrenta un colapso financiero. Lo que cada una de estas enormes mentiras demuestra es que Putin es un hombre que ha caído completamente en su desesperación. El líder de Rusia está desesperado por afirmar que Rusia está logrando grandes victorias militares cuando no es así.
Está lo suficientemente desesperado como para mentir sobre el destino de los soldados de su país, para ocultar el costo que ha tenido su guerra y evitar pagar compensación a las familias. Y está desesperado por minimizar la agitación económica que se dirige hacia un país que ya está luchando con altas tasas de interés e inflación desenfrenada. Las mentiras de Putin carecen de fundamento. Estas 4 han sido expuestas, al igual que él mismo. La realidad es que mentir solo puede llevar a Putin hasta cierto punto, sin importar cuántas veces lo haga o qué tan buen mentiroso sea, antes de que su red de engaños se desmorone a su alrededor. Y mientras Putin miente y engaña, también tiene que lidiar con Ucrania logrando victorias muy reales contra Rusia. Ucrania ha recuperado lo que es suyo al liberar una isla del Mar Negro en una audaz incursión naval. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Military Show para más videos que cubren los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.